Hola queridos y queridas, bienvenidos a un vídeo más. No sabéis lo que me cuesta grabar un saludo, me paso 1000 años repitiendo cada saludo porque de verdad que me siento súper ridícula. Antes que nada, hemos llegado a los 1500 suscriptores en YouTube, así que nada, pues muchas gracias a los que estáis suscritos y los que no, pues bienvenidos. Si queréis suscribiros, pues ya sabéis. Hoy vengo a hablar sobre mitos que están muy extendidos en nuestra sociedad, unos más, otros menos. Os invito a que al final del vídeo me digáis en los comentarios cuántos mitos pensabais que eran verdad. Yo creo que son todos mitos bastante populares, conocidos. Si hay alguno que no conocíais también, dejadmelo en los comentarios. En cualquier caso, vamos a ello. Si estás enfermo, toma antibióticos. Primero que nada, los antibióticos solo son efectivos hacia las bacterias porque disrumpen la pared celular y hace que estas no puedan sobrevivir. Por tanto, si tú tienes una gripe que la causa el virus influenza A, poco pinta un antibiótico. O si por ejemplo tienes alergia, tampoco pinta nada que te tomes un antibiótico. Esto quizás es como muy normal para mucha gente, pero para los abuelos, o por ejemplo mi abuela, un besito, abuelita, si me estás viendo, siguen creyendo que los antibióticos son mano de santo, o como se diga. Además, los antibióticos son algo que no se debe consumir en exceso, primero porque puede causar resistencia a los antibióticos y segundo porque tenemos que recordar que cuando tomamos un antibiótico sí que es verdad que matamos las bacterias malas, pero también nos estamos cargando a las bacterias buenas que son parte de nuestro cuerpo, que forman parte de la microbiota. Por tanto, hay que tomar antibióticos con prescripción médica, cuando el médico lo recomiende y no cuando te encuentres mal y ya está. Las neuronas no se regeneran. Esto es algo que entendería que mucha gente siga pensando que es verdad, porque realmente hasta hace poco todo el mundo pensaba que las neuronas no se regeneraban, pero resulta que se ha descubierto que no es así. Las neuronas se pueden regenerar por un proceso llamado neurogénesis adulta, que hace referencia a la creación de nuevas neuronas de forma postnatal. Y sí que es verdad que no se regeneran con la misma facilidad que otras células de nuestro cuerpo, pero sí que se ha visto que su regeneración es importante para procesos como el aprendizaje y la memoria. Solo usamos el 5% de nuestro cerebro. Este es mi favorito personalmente. Evidentemente es completamente falso. Y yo creo que es un mito que ya está bastante desterrado. No tendría ningún tipo de sentido que tengamos un órgano que consume el 20% de nuestra energía si solamente vamos a usar un 10%. Yo entiendo que puede ser guay pensar, ¿qué pasaría si usamos el 100% de nuestro cerebro? Mira todo lo que hemos conseguido y solo usamos un 5%. Y quizás eso es lo que ha hecho que el mito perdure tanto. Pero realmente, evolutivamente hablando, no tendría ningún sentido que tantas especies hayan mantenido un órgano del que solamente usan una fracción. Hacer pis en una picadura de medusa ayuda a aliviar el dolor. No solamente es falso, sino que el hacer pis puede incluso ser peor para la herida. Ese es un mito que está muy inculcado en nuestra sociedad y creo que va a ser muy difícil de desterrar, en parte por culpa de Joey y Chandler. Well, there's really only one thing you can do. What? What is it? You're gonna have to pee on it. Lo que pasa cuando nos pica una medusa es que se nos queda en nuestra piel millones de orgánulos pequeñitos llamados nematocistos. Estos tienen la capacidad de liberar el veneno de forma independiente de la medusa, es decir, aunque ya no estén en la medusa y estén en nuestra piel. Y son sensibles a la presión, de tal forma que cualquier presión va a hacer que liberen este veneno en mayor medida. Entonces, ¿qué pasa? Aquí juega un papel importante la salinidad del agua. Seguramente el pis de la persona que te está haciendo un favor no sea tan salado, seguramente, como el agua del mar. Por tanto, va a haber una diferencia de concentración de agua fuera y dentro de las células. Y esta concentración se va a intentar igualar por un proceso llamado ósmosis. Y esto puede ser suficiente para que se activen, digamos, estos nematocistos y se libere el veneno. Y por eso hay que evitar el usar pis y lo que se recomienda es usar el mismo agua salada en el que te estabas bañando para limpiar estos restos que puedan quedar en la piel. Y sobre todo, muy importante, por el mismo motivo, evitar usar agua dulce. La vitamina C ayuda a prevenir resfriados. Esto es más mito que verdad. Surge porque en los años 70 un científico llamado Linus Pauling dijo que altas cantidades de vitamina C eran muy buenas para evitar fiebre, bronquitis y resfriado, porque ayuda a la formación de leucocitos, que también son conocidos como células blancas, que son las células de defensa de nuestro cuerpo. Y desde entonces otros investigadores intentaron buscar una correlación
entre cantidades altas de vitamina C y evitar el resfriado. Pero realmente no se pudo ver que altas cantidades de vitamina C pudieran disminuir la probabilidad de tener un resfriado, y como mucho lo que se pudo llegar a ver es que un pequeño porcentaje de la población podía disminuir un poquito la duración de este resfriado. Vamos, que no se ha encontrado nada contundente. ¿El pelo y las uñas siguen creciendo cuando morimos? No. Realmente lo que pasa es que nos deshidratamos, el agua se evapora y de la misma forma que pasa cuando se evapora el agua de algo que estamos cocinando, la piel se encoge y por eso da esa ilusión de que el pelo crece y las uñas crecen. Pero además es que este mito tampoco tiene mucho sentido. Si estamos muertos, el corazón no late, no fluye la sangre y no llega energía a cada una de las células y por tanto no llega energía a los tejidos, ¿cómo va a crecer? Se tarda 7 años en digerir un chicle. Este mito yo tengo la teoría de que fue inventado por los profesores de primaria para que no comiéramos chicle en clase, porque más sentido no le veo. ¿Qué pinta un chicle dando vueltas por el estómago durante 7 años? Sí que es verdad que no se va a digerir el chicle de la misma forma que se digiere una manzana, porque hay componentes que no se pueden digerir porque no tenemos las enzimas para ello, pero simplemente se expulsa y ya está. Además, si bien no podemos digerirlo como tal, sí que se puede descomponer porque el ácido de nuestro estómago es bastante potente como para hacerlo. Así que no te preocupes, si te tragas un chicle, tal como entra sale. La regla de los 5 segundos. Me encanta la persona que haya inventado esta regla. O sea, esta persona dijo: si a mí se me cae algo de comida al suelo, las bacterias van a esperar 5 segundos pacientemente y tú tienes esos 5 segundos de margen para coger esa comida y que no pase nada. Bueno, evidentemente es un mito y creo que no requiere demasiada explicación. Si se te cae algo de comida y en el sitio donde se te cae hay microorganismos, lo cual es muy probable, tal como cae, entra en contacto con esos microorganismos. El mapa de la lengua. Seguro que os suena el típico mapa de la lengua en el que se supone que cada parte de la lengua está asociada con un tipo de sabor diferente y que las papilas gustativas están distribuidas así como agrupadas en regiones. Esto es un mito como una casa. Las papilas gustativas están distribuidas por toda la lengua. Esto es un mito que de verdad espero que se erradique de una vez por todas, porque a mí me creaba muchas confusiones cuando era pequeña. O sea, yo pasaba horas con un helado y decía, vale, la parte de la punta se supone que es dulce, ¿no? Y un poco más atrás es salado. Entonces tocaba el helado con la punta de la lengua y me salía dulce. Pero cuando el helado tocaba una parte más atrás de la lengua, lo seguía notando dulce. Esto para mí fue muy frustrante, de verdad. Las manchas blancas en la uña son por falta de calcio. Esto es mentira. Los niveles de calcio en sangre no tienen nada que ver con el blanco de las uñas. Primero porque hay muy poco calcio en las uñas. Y segundo porque estas manchas blancas no pueden ser indicadoras del calcio en la sangre, porque no tienen nada que ver. Y las causas de estas manchas blancas: traumatismos cerca de la uña y una variedad de razones que no tienen por qué ser patológicas. Si comes zanahoria te pones moreno. Esto no es del todo cierto. Las zanahorias tienen betacaroteno, que es un pigmento anaranjado, amarillo, y si se comen las zanahorias durante un tiempo prolongado, precisamente por la presencia de este pigmento, puede ser que la piel coja un tono más anaranjado, sobre todo en algunas zonas del cuerpo, pero es temporal y muy poco perceptible, y si se deja de comer, este color o este tono desaparece. Ahora, el ponernos morenos tiene que ver con la activación de melanina. Entonces, la melanina y este color naranja no tienen nada que ver. Por tanto, este mito seguramente ha surgido a raíz de este color naranja que quizás se puede obtener, pero no tiene nada que ver con el moreno de playa al que estamos acostumbrados. Si comes zanahoria, te mejora la vista. Hablando de zanahorias, es un mito que es en parte verdad, pero no del todo. El betacaroteno que hemos dicho que tienen las zanahorias es un precursor de vitamina A que también se conoce como retinol. Este retinol es importante para mantener la buena salud de los ojos. Por tanto, incluir vitamina A en la dieta puede ayudar a mantener esta buena salud de los ojos, pero no va a hacer que veas mejor. No va a hacer que tengas esta vista de águila, vista de lince que nos decían cuando éramos pequeños. Además, es curioso que esto se le haya atribuido a la zanahoria cuando hay alimentos que tienen más vitamina A que la zanahoria, como por ejemplo las espinacas. Y eso es todo lo que tenía pensado decir, pero mientras estaba grabando el vídeo se me ha ocurrido otro mito que una vez me dijo una amiga, que es bastante ridículo, pero por si alguien de verdad en el mundo, en algún rincón del mundo lo cree, os lo digo. Si comes de pie, la comida se te va al culo. Si conocéis a alguien que crea que este mito es verdad, por favor decídmelo, porque necesito saber si aún existe gente que cree que esto es verdad. Pero si es así, no pasa nada. Así que sepáis que existe una cosa llamada tracto digestivo. Y el tracto digestivo, bueno, digamos que sí que acaba en el ano, pero
no de la forma en la que indica el mito. Bueno, estos han sido 13 mitos más uno extra científicos. Si os ha gustado y queréis más vídeos de este tipo, dadle a like, y si os gusta este tipo de contenido no olvidéis suscribiros. Y por cierto, algunos de estos mitos los he sacado de Instagram, donde dije que me dijerais algunos de los mitos científicos que habéis escuchado en vuestra vida, así que por favor sentiros libres de seguirme por ahí también. Y eso es todo, nos vemos en un próximo vídeo. Bye.